sola chispa se enciende un fuego, y los de alrededor caliéntanse muy luego. Así es el amor de Dios, esto al experimentar, y este amor hay que esparcir, lo debes compartir. Las matas al brotar en bella primavera, las aves al cantar, las flores al abrirse, nos hablan del amor de Dios, y esto al experimentar, a todos lo has de repetir, lo debes compartir. Deseo para ti, mi amigo, este gozo. Confía en Dios así y hallarás reposo. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. Sí, y realmente es el mensaje de amor que nos da nuestro Señor. En Él podemos encontrar todo en cuanto buscamos, la felicidad, la paciencia, pero solamente si nos conectamos a Él. De Él rebosan estos bienes realmente, y por eso conectando con la palabra, siguiendo la guía, podemos alcanzarlo. Así también saludamos a los hermanos que van sintonizando en las redes sociales con la sigla de Misión Buenas Nuevas La Paz o Misión Buenas Nuevas Bolivia, mediante las diferentes plataformas en Facebook, YouTube y también por Zoom, y pueden compartir y también escuchar en este tiempo la palabra de nuestro Señor. Vamos a seguir alabando esta mañana, vamos a cantar el himno número 290, himno 290, Canta a Dios con alegría. Canta a Dios con alegría, el mensaje del Señor, de la verdadera vida que nos da con tanto amor. Cada historia de la Biblia nos relata su poder. Démosle nuestra alabanza
esperanza, demos todo nuestro ser. Nuestro Dios, te agradecemos tu sin par revelación. Prometemos ser testigos a nuestra generación. Tu evangelio anunciamos a la inmensa humanidad. Tu palabra llevaremos al hacer tu voluntad. Cristo nos dejó un legado en su hora de triunfar y nos pide todavía ir al mundo y predicar, que los hombres todos sepan Jesús y su bondad, que su amor sincero y puro quiere darles libertad. Sí, es un mandato que nuestro Señor nos ha dado, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio hacia toda nación, toda criatura. Por eso nos prepara con su palabra diariamente. La palabra que recibimos el día de hoy, el día de mañana, realmente es lo que Dios también quiere que podamos compartir hacia toda persona. Por eso, muy necesario recibir de ese alimento, para que de la misma manera también pueda salir y se pueda transmitir hacia otras personas. También mandamos saludos a los hermanos que sintonizan en la red, en Radio Jerusalén, la emisora que lleva la palabra hacia todo lugar, y realmente es un privilegio el poder escuchar en todo lugar, ¿no?, esta palabra a la cual Dios nos quiere dar mediante los siervos. Vamos a cantar una última alabanza, himno número 296. 296, Señor, tú me llamas. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, tú me ofreces una vida santa y limpia, una vida sin pecado y sin maldad. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre,
Cada día tú me llamas, Señor, yo acudo a tu llamado a cada instante, pues mi gozo es servirte más y más. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Sí, hermanos, hasta aquí con la alabanza. Vamos a dar paso esta mañana al presentador diácono Gregorio Cali. Gracias. Buenos días, hermanos. Esta mañana estamos agradecidos a Dios por este tiempo que Dios prepara para nosotros, este servicio dominical esta mañana. Y para este servicio también vamos a invitar al diácono Wilber Ríos para que nos dirija en oración para esta mañana. Oremos, hermanos. Señor Padre, le damos las gracias, Señor, en esta mañana, Señor, por darnos su gracia, Señor, por permitirnos llegar aquí a la iglesia, Señor. Estamos muy agradecidos, Señor, porque de verdad usted, Señor, cada día se preocupa por cada uno de nosotros, Señor. Le damos las gracias, Señor, por sus siervos, Señor, que usted ha mandado un día aquí a La Paz, Padre. Esta gran salvación que usted nos dio, Señor, nosotros recibimos solamente por gracia, Padre. Permítanos, Señor, permanecer en la iglesia, escuchar su palabra, Señor, todos los días, Señor. Usted nos ayuda, Señor, mediante la hora piadosa, Padre. Estamos muy agradecidos, Señor, porque de verdad nosotros en el mundo, Señor, estaríamos perdidos, Señor. Pero usted, Señor, nos trajo aquí a la iglesia para poder darnos vida, Señor. Señor, le permita también que las personas, Señor, que aún todavía no han conocido este Evangelio, puedan entender, Señor. Déles de su corazón, déles su gracia, Señor. Aún todavía faltan nuestros familiares, Señor, nuestros vecinos. Todos, Señor, faltan todavía, Padre. Usted ayúdenos, Señor, para poder compartir su palabra también, Padre. Señor, usted nos da su gracia, Señor, para poder hablar su palabra. Si usted, Señor, nos permite, Padre, podemos compartir su evangelio, Señor. Señor, esta mañana, Señor, por este tiempo, le damos las gracias, Señor, porque de verdad, Señor, usted mismo, Señor, nos trajo aquí a la iglesia, Señor. No es nuestra fuerza, sino su gracia, Señor. Padre, le pido por mis hermanos, por mis hermanas, Señor, que aún todavía no han llegado, Padre. Usted pueda apresurar sus pasos, Señor. Juntos queremos alabarle, Señor. Juntos queremos glorificar su nombre, Señor. Juntos queremos escuchar su palabra, Padre. Le damos las gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo que nos da. Así oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, hermanas, esta mañana también damos gracias a Dios, ¿no?, por este día y que Dios prepara este servicio dominical para nosotros. Y a continuación tenemos los testimonios
y vamos a invitar a la hermana Lía Gutiérrez. Ella nos compartirá su testimonio de salvación. Adelante, hermana. Buenos días, hermanos. Mi nombre es Lía, ¿no? Y quisiera compartirles, ¿no?, mi testimonio de salvación. Yo recibí la salvación, ¿no?, cuando tenía 9 años, en el año 2017. Y antes de eso yo no conocía ninguna iglesia, ninguna religión. No, la verdad no sabía ni de la existencia de Dios, ni sabía que existía el infierno, el cielo. Tampoco sabía que si me moría en ese momento iba a ir al infierno, ¿no? Y fue en un seminario bíblico que se realizó en el Hotel Presidente con el pastor Juan Kim. Y yo era pequeña, ¿no? Ese día salimos de paseo con mi familia. Y ya era noche, ya iba a ser hora del seminario y nos dieron volantes al frente por la San Francisco, estábamos sentados por ahí, nos dieron volantes del seminario y dijimos, vamos, y fuimos, ¿no? Y recuerdo que en ese tiempo separaban, ¿no?, a los niños de los grandes, había un espacio para los niños específico. Y mi mamá no me dejó ir donde los niños, y no quería, todos los 2 días del seminario no me dejó ir. Y puedo agradecer, gracias a eso, yo pude escuchar, ¿no?, la prédica del pastor, a pesar de ser tan pequeña, cuando decía que teníamos pecado y que si moríamos nos íbamos a ir al infierno. Yo me asustaba mucho, ¿no?, y decía, ¿y qué voy a hacer ahora? ¿Cómo me puedo salvar? También decía, bueno, si nos está diciendo esto, entonces nos va a dar una solución, ¿no? Y puse yo más atención, ¿no?, por el miedo que tenía, prestaba más atención a lo que decía. Y predicó una parte, ¿no?, de la Biblia, que está en Hebreos 10:10, que dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y en el 17 también, que dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Cuando decía esto yo entendía, ¿no?, y decía, entonces, si Jesús murió por mis pecados, yo ya no me voy a ir al infierno, ya no me voy a quemar, ¿no? Siendo pequeña así decía, voy a ir al cielo, y sentía una felicidad enorme y agradecía tanto a Dios que me permitiera, ¿no?, todo ese tiempo no conocer de ninguna religión, no saber nada, para que así yo pudiese entender rápido a la primera. Y también, ¿no?, que permitió que mi mamá no me dejó ir, ¿no?, donde los niños. Y me sentía, ¿no?, muy feliz y agradecida, ya que a tan corta edad me permitió recibir la salvación y me permitió conocer la iglesia, que es tan linda, ¿no? Y te sientes de verdad como si fuera tu casa o tu familia. Y estoy muy agradecida con Dios, ¿no? Eso sería, hermanos. Gracias. Gracias, hermana. Sí, vemos la obra de Dios. Este tiempo también está realizando los seminarios zonales. También muchas personas participaron en el grupo de coordinación, ¿no? Mandan las fotos de los seminarios bíblicos que se han realizado. Y libremente algún hermano o hermana también esta mañana puede compartir su testimonio. Algún hermano o hermana que haya participado en seminarios bíblicos. Ha pasado muchas cosas, pero muchas veces se olvida o hay miedo de salir a testificar. Recordando también, ¿no?, la anterior semana nosotros tuvimos seminario bíblico en una iglesia, entonces preparamos, pero Dios permite, ¿no? Como yo nunca pensaba llegar a esa iglesia, pero aunque repartimos volantes para CLF al pastor, así ya como que conoce la misión, entonces por eso hicimos el seminario bíblico ahí. Pero realizando el seminario bíblico, todo eso, aunque pocos miembros de su
iglesia participaron, ¿no? Más participaron de la zona y de la zona donde nosotros asistimos. Ahí, pero Dios preparó todo, ¿no? Porque realmente yo no pensaba, porque de repente, ¿no? Una persona, casi al finalizar la prédica, sí entra una persona, ¿no? Un poco mareado, sí. Y me reconoce, me dice de mi nombre y luego viene a abrazarme, así. Pastor, me dice, sí, pero no, solamente yo también lo recibí, pero había sido uno de mis compañeros de curso, ¿no? Del colegio, entonces, y no sabía yo también, entonces me empieza a hablar y un joven viene, ¿no? ¿Qué le estás molestando? Así, le viene a agarrar y a separar, así, porque me quería hablar, porque como estaba mareado también, estaba interrumpiendo, tal vez pensaba el joven, pero ese joven era pues del grupo del Ministerio de Alabanza de la iglesia, de esa iglesia. Entonces, él luego me decía, ¿no? Que era su hijo. Entonces, así podía ver, ¿no? Como Dios permite, ¿no? Que tal vez de aquí a un tiempo, como el pastor está abierto para recibirnos nuevamente ahí, compartir la palabra. Entonces, y Dios permitirá, ¿no? Que podamos también compartir con mi compañero de curso. Y así yo podía estar feliz, ¿no? Porque podía encontrar, porque mucho tiempo ya pasó, hace años ya, ¿no? Aunque yo tengo la imagen que cuando era en sexto grado, pero después ya me olvidé y por eso no pude reconocerle. También no soy tan bueno así como para reconocer a las personas, que me extrañaba, ¿no? Que alguien me dijera mi nombre, que me viniera a abrazar, así. Y así él también estaba feliz, ¿no? Y podía ver, ¿no? Como su hijo también está en la iglesia, ¿no? Y así podía yo ver también. ¿Algún hermano, hermana también quiere? Adelante, hermana. Buenos días, hermanos. Bueno, yo también quiero quedarme sentada, ¿no? Aunque tengo tanto que agradecer, tantas cosas Dios me muestra, ¿no? En este tiempo, solo por creer, ¿no? Un poquitito, como dice, ¿no? Si tu fe fuera como una semilla de mostaza, ¿cuántas cosas Dios haría, no? Y creo que Dios este año me está enseñando esa parte, ese mundo tan maravilloso que es vivir con las alas de la fe, ¿no? Y no solamente mirando mi condición. Y agradezco tanto por esa promesa que este año Dios nos ha permitido, ¿no? La palabra a través del pastor Oxopar, ¿no? Esa promesa para este año, Dios está trabajando y también puedo ver en mi vida, ¿no? Cómo Dios está haciendo a través de esa promesa. Quiero compartirles en el libro de Gálatas 4:5. El viernes en la célula nos compartía, ¿no? Nuestro guía, y nos daba tanto gozo escuchar esta palabra, ¿no? Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Qué maravillosa esta palabra, ¿no? Yo el viernes también compartía eso con los privados de libertad, que son los vicios, ¿no? Y al final, hay muchos conceptos, ellos también muchas cosas aprenden dentro del penal, ¿no? Ellos tienen muchas clases, hay muchos psicólogos, muchas entidades que entran, ¿no? A prepararlos, y ellos decían, es esto, pero al final, ¿cuál es la raíz de los vicios? Es una persona esclava, ¿no? Que ha perdido su libertad. Aunque puede estar afuera, pero su corazón y su mente perdió la libertad de ser libre, ¿no? O sea, perdió la potestad de sí mismo, ¿no? Y en realidad nosotros venimos a este mundo ya, ¿no? Bajo una prisión invisible, que es el pecado. Entonces, hablando de todo esto también, ¿no? Dios me daba, ¿no? una sabiduría que no era mía, ¿no?
también a través del trabajo que realizo, Dios me permite. Todo este tiempo, situaciones, ¿no?, de personas que vienen muy difícil, ¿no?, con incluso problemas mentales. Entonces, yo no puedo simplemente apoyarme en la ciencia, ¿no?, aunque muchos de ellos tal vez no creen en la palabra. No puedo abrir la Biblia, ¿no?, en el consultorio para a las personas que simplemente vienen a buscar un profesional, ¿no? Pero Dios me permite tener ese corazón de Él, ¿no?, de ser su hija, ver más allá de lo que simplemente pueden decir o mostrar, ¿no?, o indagar en su mentalidad, en su pensamiento. Dios me permite eso, y en esos momentos yo solamente bajo mi corazón y le clamo a Dios, ¿no? Ahí en mi consultorio es un lugar muy bendito para mí, porque me ayuda, ¿no?, a buscar a Dios todos los días. No puedo yo nomás ponerme frente a las personas, porque yo no soy nadie, ¿no? Yo no soy nada para poder que estas personas vengan y busquen con tanta angustia, ¿no?, una solución a su problema. Pero Dios hace las cosas y puedo ahí creer, ¿no? Yo soy hija de Dios, yo no soy esclava, yo soy libre, ¿no? Juntamente con Cristo, dice, ¿no? Soy heredera de los bienes, ¿no? Así como Dios ha dado todo en Cristo, a Cristo, nosotros también, ¿no?, a través de Él, así como dice esta palabra, sino también herederos de Dios por medio de Cristo. Yo también tengo esa herencia, ¿no?, esa sabiduría. Entonces puedo creer, ¿no?, y ver tanta gracia. Y también pasaba una situación en mi familia, ¿no? Mi sobrinita, que cuando tenía ella, creo, 7 años, falleció mi hermano, ¿no? O a sus 8, creo, él murió de cáncer. Entonces ahora ella se puso también muy mal, ¿no? Y de repente se enfermó un día y aparentemente también estaba desarrollando quistes, ¿no? Y con ella nunca habíamos hablado de cómo ese tiempo ya su corazón había entendido, ¿no?, la pérdida de su padre, porque su mamá decía, no le van a hablar, ella es niña, y obviamente, ¿no?, era muy duro, aunque ella vio todo lo que pasó su padre, ¿no? Pero ese día, cuando yo la vi, así pasamos de emergencia, se internó y todo, me dejaba, ¿no?, su mamá. En la mañana yo iba donde ella, el día viernes también era en la mañana, ¿no? Yo iba donde ella y ahí podíamos compartir. Le decía a ella, ¿no?, ¿cómo estás? ¿Y por qué crees que tu cuerpo ahora está así, no? ¿Qué estará pasando? No sé, me decía así. ¿Y te preguntó algo la doctora? Le dijo, ¿te preguntó algo de tu familia? Sí, de mi papá, me dijo, ¿no? Ahora ella es una jovencita, no es adolescente todavía. Y ella me decía de mi papá, y mi papá, sí, le dije que él murió de cáncer. Entonces, ¿qué te dijo? Ah, sí, es una predisposición, ¿no?, que ella tiene a tener también este problema. Yo le decía, ¿sabes qué es eso en realidad? Y llevé, ¿no?, la palabra. Y como no estaba su mamá, pues fue un tiempo de mucha gracia, ¿no? Ella me abría su corazón. Y ella decía, ¿no?, como ella había tenido tanta queja, ¿no? ¿Por qué mi papá, si él me enseñaba la Biblia, me hablaba de Dios, pero por qué Dios no le ayudó? Así ella había pensado, ¿no? ¿Por qué Dios se lo llevó? ¿Por qué Él no puede vernos ahora, mi hermanita, a mí? No puedo estar con Él. Y mi papá, ¿por qué sufrió? Así mucha queja en su corazón, ¿no? Y yo le decía, por eso, ¿qué te está diciendo Dios? ¿Cuál es la maldad? Cerrar el corazón, ¿no? No poder expresar. ¿Alguna vez contaste esto, dijiste, lloraste? No, me dijo un poquito a mi mamá, pero yo no quiero que se preocupe, me dijo, ¿no? Nunca hablé. Y ella tenía tantas ganas de llorar, ¿no? Y llora, le decía, no, saca, no puedo, y se quedaba así, ¿no?, como con un nudo en su garganta, pero lloraba también. Entonces yo solamente la palabra le mostraba, ¿no?, que es el corazón, porque Dios nos permite esto, ¿no? Y también que era bueno para su papá. Ahora descansa con Dios y un día nos vamos a ver con él allá. Lo vas a ver a tu papá en el cielo, le decía, ¿no? Porque tú también eres hija de Dios, así. Y compartíamos, ¿no? Y ella me decía, sí, tía, quiero escuchar ahora, ¿no? Quiero hablar otro día contigo. Entonces ya se ha abierto el camino, ¿no? Por eso puedo agradecer tanto a Dios, porque aún parece una situación mala, pero es perfecta, ¿no? El tiempo perfecto para trabajar Dios. Entonces para nosotros nada es malo, ¿no? Todo es bueno. Todo es motivo de agradecer, alabar y glorificar a Dios. Eso quiero agradecer, hermanos, y muchas gracias por escuchar. Sí, gracias, hermana. A continuación tenemos un video resumen del WordCamp 2026.
que se ha llevado en Corea del Sur. Vamos a ver el video. 서로 다른 언어지만 하나의 심장으로 더 넓은 세상을 향해 걸어가. 우리를 기다리는 빛나는 꿈, The world connected. 바로 지금 저 한계를 넘어 저 높이 날아올라. Change 열린 마음 속에 내일이 피어나. Cohesion 우리는 하나 온 세상 가득히 우리들의 이름으로 빛나는 shining star. Hey! 망설임 없이 외쳐봐. 거대한 지혜의 파도를 마주해 매일매일 자라나는 내 모습. 이제부터 시작되는 우리의 connect. 짙은 어둠 속 나를 가둔 생각들 내 마음 내려놓고 너와 연결된 순간 절망을 넘어 마주한 빛나는 세계. 비로소 시작되는 우리들의 이야기. Challenge 한계를 넘어 저 높이 날아올라. Change 열린 마음 속에 내일이 피어나. Cohesion 우리는 하나 온 세상 가득히 우리들의 이름으로 빛나는 shining star. 마음이 연결된 세상. Oh world connected 늘 함께. Sí, realmente, ¿no? Todos los que asistieron al campamento estuvieron muy felices. También de Bolivia fue, ¿no? El senador, que no recuerdo bien el nombre, creo que es Víctor, ¿no? Santander. Y así, pastor también mandó fotos, ¿no? Y esta mañana también tenemos a continuación Grupo Canto Esperanza. Ellos nos van a compartir dos temas. Uno es Mi Refugio, el otro Llanto del Corazón. Vamos a recibir con un fuerte aplauso.
Estoy llorando en el corazón, mi vida entera es un ciclón. Quiero cambiar este dolor, solo tú puedes, mi Señor. Solo Jesús puede cambiar cuando la ciencia no puede más. Y el universo escuchará que Él es Jesús, mi Salvador. La, 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 la. Estoy llorando en el corazón, mi vida entera es un ciclón. Quiero cambiar este dolor, solo tú puedes, mi Señor. Solo Jesús puede cambiar cuando la ciencia no puede más. Y el universo escuchará que Él es Jesús, mi Salvador.
Alabado sea Dios. Amén. Mi refugio. Nunca pensé amar, anduve en mi soledad, mas tu gracia fue mayor, me llenó tu amor, mas tu gracia fue mayor, me llenó tu amor. Refugio a mi vida eres tú, conmigo andaré, tu regreso esperaré y por siempre fiel a ti seré. Tu regreso esperaré, siempre fiel a ti seré. Lejos de tu amor no viviré, porque tú eres vida en mi ser. Jesús, eres la esperanza de vivir. Jesús, porque tú eres vida en mi ser, eres la esperanza de vivir. Alejarme ya no puedo más, lejos de tu amor no viviré, porque tú eres vida en mi ser. Jesús, eres la esperanza de vivir. Jesús, porque tú eres vida en mi ser. Jesús,
Sí, este tiempo también estamos en remodelación, hermanos, y damos gracias a Dios que también Dios prepara todas las cosas para nosotros, aunque la incomodidad puede haber ese tiempo, ¿no? Pero ya muy pronto tendremos el salón, ¿no? Ya está preparado, solamente falta poner el techo. Entonces Dios está preparando también, ¿no? Tenemos dificultades también por los árboles, ¿no? Están también tramitando y muy pronto veremos el salón como ustedes vieron, el diseño que se está proyectando a través de los videos. Entonces, también esta mañana vamos a escuchar la palabra de Dios y para esto, ¿no? Rogamos a los hermanos que puedan poner sus celulares en modo silencio o vibración. Hay una palabra que dice en Proverbios 4:22, la palabra de Dios es vida, dice, y medicina para tu cuerpo. Y depende de nosotros, ¿no? Si creemos o no creemos, así es la palabra. Cuanto más uno lee la palabra, todos los pensamientos se van, y así podemos también conocer el corazón de Dios. Y esta mañana vamos a invitar al evangelista Emilio Bonifaz. Él nos va a compartir la palabra de Dios. ¿Está el evangelista? Sí. También en la tarde, ¿no? Tenemos el culto de servicio dominical. Ustedes, y anteriormente, ¿no? Hubo los partidos del mundial, entonces todos se fueron, ¿no? Todas sus casas, pero esta vez también pueden quedarse, ¿no? Para escuchar la palabra de Dios esta tarde. Y también no olvidemos, ¿no? Las reuniones grupales y también compartir con los hermanos. Es muy importante las comuniones grupales donde uno puede también saber, ¿no? Las situaciones de los hermanos, no solamente situaciones, también los hermanos testifican, ¿no? Cómo Dios ha ayudado en todo este tiempo, como llevamos los seminarios por zona, este tiempo también Dios ha estado ayudando y seguimos, ¿no? Con los seminarios por zona esta semana más, es hasta el 31. Vamos a invitar al evangelista Emilio Bonifaz. Adelante. Vamos a abrir el libro de San Mateo. Está prendido. El libro de San Mateo, capítulo 25. Desde el verso 31 vamos a leer. Libro de San Mateo, capítulo 25, versículo 31, vamos a leer. Desde el verso 31 al 34, luego vamos a saltar al versículo 41. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Hasta el 41 hemos leído. Y este tiempo, ¿no? Estamos realizando los seminarios bíblicos, ¿verdad?
Y yo especialmente tenía mucho agradecimiento, ¿no? Porque nuestra familia, también nuestros amigos, y podían oír, también los niños, ¿no? Nuestros niños también pueden oír la palabra. Y en la Biblia, ¿no? Dios quiere siempre expresarnos su corazón. Y cuando estaba nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, habló acerca de un mendigo y un rico. Este rico se vestía con púrpura y lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Pero también había un mendigo a la puerta de este hombre rico, lleno de llagas, y aún él quería alimentar, ¿no?, de las migajas que caían de la mesa del rico, pero los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo, y los ángeles de Dios se lo llevaron al seno de Abraham. Y también murió el hombre rico y fue sepultado. Y en el Hades, estando en tormento, él alzó sus ojos, así de lejos vio, dice, a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces empezó a gritar de ahí, de ese lugar de tormento. ¿Cómo gritaba ese rico? Padre Abraham, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Así gritó ese rico. Entonces Abraham le respondió: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro males. Ahora este es consolado aquí y tú atormentado. A lo menos hay una gran cima que nos separa, no podemos pasar de aquí a allá, ni ustedes de allá para este lado. Así gritó. Entonces el rico se acordó de su familia. Ese rico tenía 5 hermanos en su casa. Por eso dijo: Padre Abraham, entonces envía a Lázaro a la casa de mi padre para que les testifique, a fin de que ellos no vengan a este lugar de tormento. Así el rico le suplicaba a Abraham. Entonces Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos a ellos, dijo así. El rico dijo: no, padre Abraham, si alguno se levanta de los muertos y a ellos puede oír, así le dijo. Abraham le respondió: si no oyen a Moisés y a los profetas, aunque alguien se levante de los muertos, no podrán oír. Así este rico, ¿no?, habló con Abraham estando en ese lugar de tormento. Y el Hades no es el fin. Muchas personas piensan que el Hades es el fin. No, de ahí sale una persona, pero ese lugar es lugar de tormento, como espera, ¿no? Está esperando. Los muertos están en 3 lugares. En el Hades es un lugar de llama, ¿no?, que está ardiendo. Luego está en el mar también. Luego en el polvo de la tierra. Así, mendigo y también hombre rico. Ese mendigo estaba a la puerta de ese rico. ¿Por qué estaría en la puerta? Muchas veces quería compartir, ¿no?, el evangelio con su amigo, el rico. Pero rico, mirando a ese hombre leproso, su amigo está muy mal, ¿qué creía? ¿Quién está con Dios, el rico o el mendigo? El mendigo está un desastre, fracasado, quebrado, y su salud está deshecho. Pero ese hombre rico tiene todo. Entonces, ¿quién quiere oír a ese mendigo? Nadie quiere oír, mucho menos su amigo, porque mirando fregaba su banquete. Porque él es leproso. Entonces, ¿qué pasa a un leproso? Huele feo, ¿sí o no? Entonces, pero estaba a la puerta de su casa de este rico. Entonces, cada vez que quería hablar, ¿él qué hacía? Sacaba un pedazo de pato, ¿no? Tranquilo, sírvase así.
Pero mendigo quería con todo corazón, quería anunciar el evangelio a su amigo antes de morir. Pero rico no quiso. ¿Cuál era su problema del rico? Abraham le dijo, ¿sí o no? A Moisés tienen, a él óiganlos, así gritó. ¿Usted puede escuchar esa palabra? Usted está viendo al rico que oiga a su familia, así. A ustedes primero. Ya Dios está hablando a ustedes. ¿Cómo dijo? A Moisés tienen y a los profetas, a él óiganlos, así. ¿Puede escuchar para ustedes, hermanos, hermanas? O para el hombre rico. El hombre rico, su problema era, no, padre, no podía oír. A un mendigo Lázaro estaba a la puerta de su amigo, el rico. Entonces, ¿por qué estaba ahí? Teniendo su enfermedad, ¿usted quiere comer alguna vez? Teniendo una enfermedad, uno no quiere ni saber siquiera de la comida, ¿verdad? Pero ¿por qué estaba este hombre ahí? Quería compartirle el evangelio a su amigo. Pero este rico era sordo, no puede oír. Ese es su problema. Así en esta historia, ¿no? Ese hombre, ya estando en llama, tenía 5 hermanos. Imagínense, ¿usted tiene familia? No tiene, ¿verdad? ¿O tiene? Tiene, ¿verdad? Pero falta sensibilidad de parte de nosotros. Yo siempre compartí con una hermana, siempre le visitaba, porque es familia de mi hermana, de mi esposa, ¿no? Entonces yo dije, hermana, y siempre me testificaba que iba a compartir a su papá, mayor de edad. Pero nunca le compartía el evangelio. ¿Qué le compartía? Los bienes, ¿no? Comida, luego le llevaba víveres, así. Eso era su visita. Pero un día ella oyó la palabra en la iglesia. ¿Qué palabra? Ciego de nacimiento. Por primera vez se dio cuenta que ella era ciega. No podía ver por qué su padre vive todavía tantos años así, 90 y tantos años. No se daba cuenta. Ella anhelaba que se muera así, porque ya mayor de edad, ¿sí o no? Para ellas era siempre que es para los hijos, cuando ya su madre muy avanzada, no puede caminar, no puede ir al baño, ¿cómo se siente? Ya ustedes no creo que sean tan buenas, ¿verdad? Estando en esa condición, ella igual, ¿por qué mi papá no muere? Así pensaba, dice, muchas veces. Yo dije, hermana, ¿qué pasó con usted? Pero un día me testificó, ¿no? Porque oyó la palabra. Dios quiere dar la salvación a mi padre. Así. Imagínense si se moría. Iba a tener pesar, ¿no? En su vida, porque nunca le compartió, teniendo ese evangelio. Ese hombre rico también, ya estando en el lugar de tormento, recién él quiere, pero estaba a la puerta haciendo el evangelio, pero lamentablemente estaba disfrazado, ¿no? De un mendigo leproso. ¿Qué les parece? El evangelio estaba disfrazado de un mendigo leproso. Así estaba. Entonces ese rico, mirando esa apariencia, ¿de qué me va a hablar? ¿De qué Dios me va a hablar? Ustedes también dirían así, ¿verdad? ¿Cómo puede oír esa persona, ¿no? La palabra. Hoy en la tarde hay culto, ¿saben? A las 3 ahí. En la ciudad de Colombia participé, ¿no? Cuando hubo, no me recuerdo si era campamento mundial o retiro de ministros. Participamos allá en un culto, justo llegamos nosotros un día sábado, entonces domingo nos tocaba preparar ahí, ¿no? Nosotros preparando los ministros que habíamos llegado.
y hay una fila de solamente de una persona, una fila solamente de una persona, así, ¿no? Una fila al rincón. Esa fila especial había sido. Todos los que quieren testificar ahí ya están formados ya. Entonces, estaba llenísimo y largo esa fila. Entonces, y los hermanos muy llenísimos estaban así. Un salón muy grande, ¿no? Así como este, un poco más ancho, pero hasta el fondo, así, ancho. Entonces, en la mañana, así, el pastor Juan Par, ¿no? Compartió. Ah, no, perdón, miento. Uno de Brasil, un joven fue, no me recuerdo bien. ¿Verdad? Uno de Brasil. Entonces, compartiendo él en la mañana y todos estaban felices, ¿no? Y luego termina a las 12:30. Después comen, luego se van, ¿no? Se van todos los hermanos. Pero a las 3 era otra reunión, ¿no? Otro culto. Yo imaginé como en Bolivia, así. No solamente aquí, no se sienta triste ustedes. En Santa Cruz igual era así. En la tarde, Dios mío, ¿no? Ni los que no han venido no venían en la tarde. Poquísimo había. Luego yo estaba esperando así, habrá poca gente, así pensé yo. Pero me sorprendí. Llenísimo de nuevo. Dios mío. Tenía felicidad, ¿no? Porque estaban llenos. Entonces acomodamos con ganas nosotros, ¿no? Así. Pasamos en Colombia. Hoy tenemos culto también 3:30. Yo pienso, ¿no? Por ustedes, por lo menos hoy debe ofrendar todo su día, ¿no? Aquí para oír la palabra. Todas las semanas yo no sé qué hacen ustedes, ¿no? Pelean, reniegan en su trabajo. Todo se hace así, ¿no? Yo también he vivido así como ustedes, no piensen que yo era flojo, ¿no? Yo también he trabajado duro, he trabajado también liviano, con directores, todo así he trabajado, porque es así la vida, ¿no? Cuando uno se mete de todo. Entonces, hermano, y este rico, cuando estaba en el Hades recién, gritó: Padre Abraham, envía a Lázaro a la casa de mi padre, dice, porque tenía 5 hermanos, para que les testifique. ¿Qué iba a testificar? El evangelio, ¿sí o no? Dios, por medio de la palabra, quiere expresar su corazón. Entonces, en la palabra sale de una u otra manera, quiere explicar 2 mundos existen. El fuego eterno y también la vida eterna. Siempre Dios quiere expresar eso. Entonces, nosotros recibiendo ese corazón de Dios, ¿cómo sería nuestra vida? Vamos a leer el libro de Apocalipsis. Cuando leemos Apocalipsis se siente muy, se asusta, ¿no? Por lo menos así va a despertarse, ¿verdad? De este mundo engañado. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 vamos a leer, hasta el versículo 15. Dice así: Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra, el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así Dios quiere expresar, 2 mundos quiere expresar. Yo siempre decía, si la sentencia
de los pecadores fuera 1000 años. Entonces yo dejo mi Biblia y me voy, ¿no?, a disfrutar de la vida así. Si fuera 1000 años, porque 1000 años ya sufre, ¿sí o no? Merece. ¿Verdad? Yo también merezco sufriendo allá, no importa. Pero de 1000 años yo voy a salir, eso tenía esa esperanza, ¿verdad? Pero ¿qué dicen las Escrituras? Hemos leído nosotros libro de San Mateo, ¿verdad? 25:41, ¿qué dice? Apartaos de mí, pecadores, al fuego eterno, dice así. Entonces, ¿cómo sale en este libro? El verso 10, vamos a leer del mismo capítulo del libro de Apocalipsis. Porque juntamente va a ser lanzado donde está Lucero, donde está el diablo, la serpiente antigua. Voy a leer, dice así. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ya todos los que no reciben la salvación, entonces igual van a ser lanzados eternamente. Por eso es que yo no puedo soltar mi Biblia así. Ahora, comprende, ¿no, hermanos, hermanas? Si fuera 1000 años, entonces, ¿qué usted también iría a disfrutar, verdad? 1000 años mi familia va a sufrir así. Pero ese hombre rico se dio cuenta, no era 1000 años. Claro, hay un milenio, pero no es para los pecadores, es para los justos. 1000 años va a reinar con Jesucristo. Aquí sale algo. Tal vez usted piensa, por sus obras va a juzgar así. Entonces usted pensará, entonces voy a decir a mi familia que haga muchas cosas buenas. Así puede pensar usted. Muchas personas también hacen este cálculo. Yo he hecho 20 maldades, dice. Voy a hacer 25, dice, buenas obras. Entonces hace un cálculo mediante la resta. Entonces le sobró, ¿cuánto le sobró? 5 obras buenas. Entonces está feliz que va a ir al cielo, dice así. Así va a juzgar Dios, dice. En la Biblia salen 2 obras grandes, salen. Por esas 2 obras abajo, por eso por tus obras o por sus obras, dice así, porque hay 2 obras grandes. ¿Cuáles serán esas obras? Amar al Señor con todo nuestro corazón, luego a nuestro prójimo. ¿Cuál es la obra por el cual Dios nos va a juzgar? ¿Cuáles son esas obras? Eso yo tengo que saber bien claro, hermanos, para guiar a mi familia, para decirle, estas son estas 2 obras. Porque mi familia, ¿qué está pensando? Yo desde ahora ya he vivido para mi carne, ya he hecho mucha maldad, ahora voy a vivir para Dios, dice. Entonces empieza a hacer muchísimas obras. Vamos a ver en el libro, ¿qué es esas obras por el cual Dios va a juzgar? ¿Qué obra usted tiene? Así es. Vamos a ver Tesalonicenses, libro de Tesalonicenses, vamos a ver. Vamos a ver la obra de Satanás. ¿Qué es la obra de Satanás? Libro de Tesalonicenses, según de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, vamos a leer hasta el versículo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8 y 9. Hasta el 10 vamos a leer. Leamos, dice así. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Ahí solamente sale sin S, es singular, obra, pero es obra de Satanás, dice.
con gran poder y señales y prodigio mentiroso. Ya, ¿cómo es la obra de Satanás? Es la mentira. Entonces, ¿cómo pone en el corazón de los hombres? Por medio de la mentira le engaña. Usted necesita comprar, como estudiar para tener mucho recurso así. Entonces la gente estudia, ¿verdad? Luego sale, profesional sale. Luego de salir profesional, no estoy diciendo que es malo salir profesional, ¿no? Yo también soy técnico, ¿ya? No digo que usted no sea más que yo, sino que así engaña, así es la obra de Satanás, por medio de la mentira le engaña. Entonces, ¿cómo le engaña? Ya sale profesional, luego compra, ¿qué compra? Trabajando gana dinero, ¿qué le pone? Comprar una hermosa casa. Así comprando una hermosa casa, ya tiene su casa. Entonces, ¿qué pone? Tiene que conseguir una mujer hermosa, dice así. Entonces, hace conseguir también una hermosa mujer, así, ¿no? Así, pero después de que consigue, ahora tiene que comprar auto, dice así. Entonces empieza a trabajar para comprar auto, así. Pero en ese camino él murió, así como ese rico. Qué miserable, ¿verdad? Sin haber conocido a nuestro Señor Jesucristo murió. Es una vida miserable. Yo por eso cuando miro a la gente así como usted está sentado en alguna conferencia, digo, pobrecito, digo así. Todo está yendo al fuego eterno por causa de la obra de Satanás que ya engañó a ellos. Entonces, ¿cómo engaña? Dice, no solamente haciendo maldad, ¿sí o no? ¿Qué dice aquí? Señales y prodigios, con gran poder y señales. Entonces, ¿qué quiere decir? A usted le da riqueza, le da. ¿Qué más le da? Sanidad también puede dar a ustedes. ¿Sabían eso o no sabían? Todo puede dar. Prosperidad también. Pero eso es una mentira de Satanás. Por medio de la mentira les guió a ustedes. ¿Qué obra tiene ustedes? La mentira es la obra de Satanás. Entonces les engaña a muchas personas. Usted tiene que hacer ahora, ya hizo 20 maldades, tiene que hacer 25 maldades para tener 5 a favor y usted entra al cielo, así dice. Otro, ¿cómo le engaña? Usted quiere limpiar su maldad, tiene que subir al cerro y luego ahí orar fervientemente con todo su corazón. El Señor le oirá y será limpiado, así dice. A otro, ¿cómo engaña? Tiene que alejarse del mundo, dice. Luego se va a un convento, ¿no? Ahí donde están entrenando para no cometer transgresiones. Así engañó a todo el mundo. Eso es la obra de Satanás, quiere decir la mentira. Entonces, la obra de Dios, ¿qué será? Vamos a ver San Juan, vamos a ver. Libro de San Juan. ¿Por qué estamos hablando acerca de la obra, verdad? Libro de San Juan. Así me recuerdo, hermano. Dios mío. Ok, gracias. 6:29. Pero vamos a leer un versículo más, ¿ya? 6:29. Pero 28 vamos a leer. Así está aquí. Gracias, Dios. Vamos a leer. Vamos a ver la obra de Dios. ¿Está bien? Ya, desde el versículo 28 y 29 vamos a leer. Las personas están siendo engañadas como estas personas que están preguntando a Jesús. ¿Cómo dicen ellos? Entonces les dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Dice, así sale con plural, ¿no? Con S. Ellos están pensando hacer mucha obra buena, ¿sí? Pero Jesús, ¿cómo les respondió? Respondiendo Jesús
y les dijo: esta es la obra de Dios, solo singular, sin S. Esto es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿A quién envió? Y Jesús, ¿qué dijo un día? Así dijo, vamos a ver. San Juan igual. Libro de San Juan, capítulo. Libro de San Juan, capítulo 14, verso 6. Libro de San Juan, capítulo 14, verso 6. Dijo así: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ya Jesús es la verdad. O sea, ¿qué es la obra de Dios? Creer en la verdad. ¿Qué es la obra de Satanás? Creer la mentira. Entonces, ¿cómo podemos creer la mentira? ¿Cómo es que trabaja la mentira para ustedes? Por medio de sus pensamientos trabaja así. Entonces, ¿cómo trabaja la verdad? Por medio de la palabra. Usted quiere ser espirituales, hermanos, entonces tiene que oír la palabra, tiene que leer la palabra. Entonces usted se va a dar cuenta. En este tiempo estamos construyendo, ¿no? Humildemente, después de comprar, ¿verdad? Hemos comprado, ¿verdad, hermanas? Así, ¿o no compraron ustedes? ¿Ah? Claro. Si no ha hecho nada, entonces claro, no ha comprado, ¿verdad? Pero hemos comprado, claro, porque hemos, ¿no? Hecho. Hemos comprado, por eso decimos. ¿Amén? Sí. Pero el que no puede decir he comprado, ¿verdad? Ya hemos comprado, luego estamos humildemente construyendo. Entonces, ¿qué pone Satanás ahora? Muchos piensan, viniendo a la iglesia, o uno viene por obligación, viene, se nota así, cuando viene, fierro viene así. Así viene, se nota. Pero otras hermanas vienen con alegría y gozo, vienen. Entonces yo clarito lo noto, entonces tengo que ir a compartir con ellos, digo así, me voy ahí. Entonces, cuando veo la palabra, es diferente a los pensamientos de los hermanos. Ay, yo vengo solamente por mi padre, dice así. Si no, yo ya me alejo. ¿Pero por qué, hermana? Siento que me fracaso más viniendo a la iglesia, echando mi corazón, dice así. Siento que pierdo mi tiempo, pierdo mi dinero, así dice. Pero nosotros mirando la palabra es diferente a la mentira de Satanás. ¿Cómo la palabra nos habla a nosotros? Aunque usted viene, luego parece que se va a morir, pero esa no es la verdad. ¿Cuál es la verdad? Vamos a ver aquí, libro de Proverbios, vamos a ver. Proverbios capítulo 3, versículo. Desde el versículo 13 vamos a leer hasta el versículo 16 vamos a leer, del 13 al 16. ¿Cómo dice esta palabra? Ustedes tienen que pensar, ¿mi pensamiento es correcto o esta palabra es correcto? Así tienen que ver. Siempre el cristiano tiene que comparar. Por eso el justo por la fe vivirá. ¿Qué dice? Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata,
y su fruto más que el oro fino, más preciosa es que las piedras preciosas. Y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella, dice. ¿Qué quiere decir? O sea, por causa del Evangelio, lo que va a obtener, dice, no se compara a todo el deseo que tiene aquí en la tierra. ¿Qué les parece? Entonces, ¿usted cómo haría, hermano? Dice que lo que Dios va a dar, dice, no se compara, dice, a lo que ustedes desean en este mundo. Hay una persona siempre que me dice a mí, ¿cómo me dice? Yo le digo, ¿no? Aunque no recibas nada aquí, pero allá en el cielo el Señor te va a recompensar. A mí no me importa eso, dice. Yo quiero aquí en la tierra, me dice. Siempre me dice así. Yo para qué ya quiero allá, me dice. Tranquila, esposa, aquí también Dios te va a recompensar. ¿Va a recompensar aquí igual o no? Por eso el pensamiento humano es falso y mentiroso. Esa es la obra de Satanás. Quien vive según su pensamiento, vive por la mentira. De acuerdo a esa obra va a juzgar. Porque mucha gente, ¿sí o no? Mucha gente está creyendo la mentira y no puede creer la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. ¿Qué dice Jesucristo entonces? Leamos Hebreos 10:10. Yo siempre les comparto, ¿verdad? Ese versículo. Año 2008 recibí la palabra con este versículo, el Evangelio, ¿no? Porque si nosotros miramos ese versículo, es el Evangelio completo, es simplificado. El Evangelio completo. ¿Qué Dios habla a los seres humanos? Para recibir la justicia, la santidad, la perfección, ¿qué debe hacer? Creer la verdad, no creer la mentira. La mentira, ¿cómo les habla? Todos los días tú cometes pecado. Entonces eres pecadora. ¿Cómo puede decir ante Dios que usted no es pecadora? Así habla la mentira constantemente en su pensamiento. Pero la Biblia, ¿qué nos dice que es la verdad? Leamos Hebreos 10:10. ¿Qué dice? O sea, en esa voluntad somos, dice. No dice, tiene que ser, no dice así. Tiene que esforzar, así oye la gente. Cuando oye esta palabra, está oyendo diferente, porque el pensamiento está influenciando a las personas. ¿Quién puede encontrar, hermana, sin la cual santidad nadie verá a Dios? ¿Quién puede encontrar? Yo voy a encontrar otro, pero usted puede encontrar, me avisa. Tesalonicense, vamos a ver. Primera de Tesalonicenses. Pero ustedes me avisa cuando encuentren ese versículo. Cómo el pensamiento, la mentira, la obra de Satanás engaña a las personas. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3. El otro versículo ustedes me pueden avisar si la encuentran, ¿no? Sin la cual santidad nadie verá a Dios, dice, ¿verdad? Pero vamos a leer esto, dice así. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis de fornicación. Ya aquí claramente la Biblia dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, dice. Pero lamentablemente está escuchando el pensamiento. ¿Qué dice el pensamiento? Ya tiene que esforzar para ser santo, dice así. Luego esfuerza a las personas. ¿Cómo? Queriendo cumplir mandamientos, queriendo cambiar su personalidad, que durante mucho tiempo había hecho transgresiones.
ya no quiere cometer transgresiones, así quiere lograr la santidad. Luego se aleja del mundo por un momento, ¿dónde? Va al cerro, va a un lugar silencioso, otro va al monte también. Así quiere apartarse del mundo para lograr la santidad. Esa es la obra de Satanás, engaña al mundo entero. Pero la santidad que usted va a obtener es la voluntad de Dios. Dios tiene que trabajar, no ustedes. Por eso Hebreo 10:10 dice, en esa voluntad, eso es la voluntad de Dios, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. En esa voluntad, entonces, ¿cuál es la voluntad? Cumplir mandamiento, dice la gente, ¿verdad? Así, ser buena persona. En la misma Biblia sale la voluntad de Dios. Vamos a ver, libro de San Juan, capítulo 6, versículo 40, vamos a leer. No tiene que esforzar. Satanás ya puso a las personas que debe esforzar para ser santa, que debe esforzar para ser justa, que debe procurar para ser perfecta, así les puso. Eso es la obra de Satanás, es la mentira. San Juan 6:40 vamos a leer. ¿Qué es la voluntad de Dios? Dios tiene que trabajar para que el hombre sea santo, no ustedes. Vamos a leer, dice así. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que cree, que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Eso es la voluntad de Dios. Ya Dios hizo ya. Solamente el hombre, ¿qué tiene que hacer? Ver, dice. ¿Qué va a ver? Jesucristo crucificado por su pecado. Eso tiene que ver. Luego, viendo, tiene que creer. ¿Por qué Él fue crucificado? Por mi pecado y mi transgresión. Desde aquel momento ustedes se volvieron santas y santos, justas y justos, perfectas y perfectos. Eso fue, como dice Hebreo 10:10, para siempre, dice. En esa voluntad somos santos mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, dijo Dios. Eso es la obra de Dios. Dios hizo que el hombre sea santa y santo. No es que Él tiene que hacer. Así Satanás engaña al mundo entero. Entonces a los hermanos, igual engaña, constantemente engaña. ¿Qué dice? Me voy a hacer pobre, dice. Viniendo a la iglesia, sirviendo el evangelio. No me va bien, dice así. Pero ¿cómo hemos leído Proverbios? Aunque muchos hermanos me dijeron así, ¿no? Mientras sirvo al Señor, más peor mi vida, así. ¿Por qué? Una hermana me contaba así, sirviendo, viniendo a la iglesia, su auto, ¿no? Se cayó al barranco, con toda ¿no? Lo que estaba adentro, los pasajeros, ella estaba allá adentro. Luego se quedó colgado en una piedra, dice. Sacando el auto, ¿no? Plata, dinero, bota, pero está sirviendo el evangelio. De repente también su padre chocó su volqueta, dice así. Otro gasto, pero sirviendo el evangelio nos va así, dice. Yo le dije, hermana, pero no ha muerto. Qué maravilloso, dije yo. Dios quiere trabajar quiere que usted sea una soldada de élite, le dije. No una soldada cobarde, le dije. Pero ella ya quería escapar ya. Porque mientras sirve, sucede esto. Yo le dije, ¿por qué no murió usted? Usted tiene que saber, cuando caía su auto,
Satanás le empujó de allá su auto, le dice así, pero el Señor la sostuvo de así. ¿Entienden eso o no? ¿Cuál debe mirar? ¿Lo que hizo Satanás o lo que hizo Dios? Claro. Dios está con más fuerza debe tener, ¿sí o no? Pero Satanás ya engañó. No, voy a dejar este camino. Así muchos cristianos piensan así. Pero la Biblia, como hemos leído en este libro, Proverbios 3. Hermanos, hermanas, usted no piensa, ese hermano no sirve, no se preocupe, porque no halló la sabiduría de Dios. Porque ¿quién puede estar aquí? Uno que haya la sabiduría. ¿Quién puede moverse de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la voluntad de la iglesia, a través de los pastores nos están guiando? ¿Quién puede entrar en ese mundo? Uno que haya la sabiduría y la inteligencia, sabe qué es lo que está haciendo. Pero uno que no haya, entonces viene, luego se va. A la otra semana otra vez viene, luego se va. Así es su vida. ¿Así quiere usted, hermano? Una vida miserable, ¿sí o no? Claro, viene, pero no ve nada. Otro viene por obligación, viene enojado, viene. Entonces mirando su rostro, yo quiero decir, hermana, vaya a descansar a su casa si quiere. Porque malogra todo el ambiente. Pero sé por la palabra puede cambiar, ¿no? Así compartiendo la palabra, entonces mirando aquí, wow, dice las hermanas. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella, dice. O sea, lo que va a obtener por causa del Evangelio, todo lo que usted desea. ¿Qué desea aquí? Una casa hermosa, un auto último modelo, y luego un maletín de dólares. ¿Eso quiere, sí o no? Su último deseo, ¿qué es? Si son mujeres, un guapo. Si son varones, una guapa, ¿sí o no? Ese es su deseo. Pero dice que lo que va a obtener después de esto, dice, es mejor que todos esos deseos, dice. Yo no sé qué Dios me dará, pero me va a dar, ¿sí o no? Pero me dará. Pero uno que es engañado por Satanás, no mira, no me importa eso, yo quiero aquí, dice. Ahora, dice. Pero Dios quiere formar, ¿sí o no? Como esa hermana, su auto, se cayó ahí. No murieron, nadie murió. ¿Qué le parece? Ya, ¿qué dice? Versículo 16. Largura de días está en su mano derecha, dice. Y en su izquierda riqueza y honra, dice así. Entonces, esta persona que halló la sabiduría, una persona que haya la sabiduría y la inteligencia, ¿se vuelve pobrecito? Nunca sale en la Biblia que los hombres que vivieron por la fe se hicieron pobres así. No hay. Claro, algunos que recibieron salvación en ese momento y se murieron, claro que sí, ¿no? Pero las personas que fueron guiadas por el Evangelio, luego vivieron muchos años, nunca se ve. Siempre salieron prosperados. Abraham, Jacob, Isaac, todos salieron. José, ¿quién más? Muchos salen así en la Biblia. Entonces, según nuestro pensamiento, nosotros sirviendo el Evangelio. Claro, hay, por ejemplo, yo no quiero que usted viva así también, como Aminadab, ¿no? ¿Ustedes conocieron la historia de Aminadab? Aminadab y Elimelech, ¿ya? Dos personas habían. A estas dos personas llegó el arca de Dios. El arca es como la figura y la sombra del Evangelio.
Entonces llegó a la casa de Aminadab. 3 años estuvo en su casa, pero toda su familia gemía. Luego el pueblo también sufría. Finalmente su hijo murió, ¿verdad? Ustedes reconocen esa historia. Usa murió. Pero ¿por qué sucedió en la vida de esta persona? Así, de esa manera. Porque él pensaba que cuando llegó el evangelio a su casa, él debe guardar, él debe cuidar, él debe limpiar, así pensaba. Al revés era. Pero 3 años, entonces puro sufrimiento era su casa, por tener este corazón, que él pensaba iba a guardar, y guardando voy a perder mi tiempo, voy a hacer así, él pensaba así. Pero lamentablemente cuando llegó a la casa de Elimelech, ¿ah? Obed-edom, ¿no? Perdón, Obed-edom llegó a la casa, ¿verdad? De Obed-edom. Porque David no quería llevar, porque vio que muy peligroso, ¿no? Llevar, porque Usa murió, el hijo de Aminadab murió. No quería llevar, tenía miedo. Llega a mi casa, mi hijo muere todo, yo también muero. No quiero. Lo mandó a la casa de Obed-edom, ¿verdad? Pero 6 meses o 3 meses es. 3 meses, ¿no? 3 meses, dijo, bendijo toda su familia. ¿Por qué le bendijo así en gran manera? Cuando llegó el arca a su casa, él estaba feliz, ¡wow! Llegó la bendición, hijos, dijo así. El arca nos va a guardar ahora, no se preocupe, así estaba. ¿Entiende? El corazón entiende, ¿no? Pero cuando llegó a la casa de Aminadab, hijos, ahora tenemos que cuidar el arca, así, ¿no? Diferente era. Pero usted no mira así igual. ¡Ay, por el evangelio! Así, ¿no? Nos llama cada vez a la cocina, dicen las hermanas. No venga así, venga con alegría y gozo. ¿Por qué? Todo lo que desea en este mundo, dicen, no se compara a lo que el Señor le dará a ustedes. Pero no solamente diga amén, hermana. Tiene que, como decía, tienen que poner en acción. Pero evangelista, no entiendo cómo es acción, dice, ¿no? Venga a la comunión, yo voy a decir que es acción. Dios, por medio de una parábola también, el trigo y la cizaña, quiso explicar acerca de este mundo también. Un padre de familia, dice, plantó. ¿Qué plantó? Trigo. Buena semilla plantó en su campo. Y ellos, mientras estaban durmiendo, vino, dice, su enemigo y plantó, dice, en ese mismo campo donde él había plantado semilla buena, semilla de trigo, había plantado, dice, su enemigo, así como tenía envidia, ¿no? Lo plantó cizaña, puso así. Entonces los sirvientes vinieron, pasando el tiempo, vieron, dice, que el trigo dio fruto, así, ¿no? Salió. Estaba ya dando, pero de repente también había salido la cizaña. Entonces fueron y le dijeron, Señor, ¿acaso no plantaste buena semilla? ¿De dónde pues hay cizaña? Dijo. Entonces él le dijo, un enemigo ha hecho eso, ha plantado esa cizaña. Los sirvientes le dijeron, ¿quiere que nosotros vayamos y arranquemos la cizaña? El padre de familia dijo, no, dice, déjelo que crezca junto. Y yo les diré cuando ustedes van a ir a cegar. Cuando yo les dé la orden, ustedes primeramente cegarán la cizaña en manojo y luego va a echar al fuego así. Y el trigo recojan en mi granero. Así Dios comparó el reino de Dios. ¿Usted puede entender, hermanos, así cuando Dios habla?
Entonces los siervos, ¿quiénes serían? Los trabajadores de ese campo, de ese padre de familia, ¿quiénes serán? ¿Ah? Entonces no sabe todavía. Ya vamos a leer nosotros el libro de San Mateo. Ustedes tienen que correctamente, ¿no? Mejor es así con la Biblia. No son los pastores, son, aquí sale. Capítulo 13 del libro de San Mateo. La explicación de la parábola de la cizaña vamos a leer. Desde el versículo 36 hasta el versículo 43. Ahí sale, ¿no?, el significado de la buena semilla, la semilla mala que es la cizaña, todo sale. ¿Quién es el padre de familia? ¿Quién es el enemigo que la sembró? Así dice. Vamos a leer. Dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa. Y acercándose a él su discípulo, le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Porque los discípulos tampoco entendieron. Claro, era hermosa esa historia, ¿no? Esa parábola era muy hermosa. Pero ellos, ¿qué significa? No sabían. Por eso él les explicó. ¿Cómo? Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, quiere decir nuestro Señor Jesucristo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del diablo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga. Hasta el versículo 43 hemos leído. ¿Por qué Dios varias veces nos habla acerca de este tema? Porque es muy importante, ¿sí o no?, para nosotros. A mí me acompañan, ¿no?, 4 hermanos guías. Pero quiere o no quiere, ¿qué dicen ustedes, hermanos? Ellos con gozo así: ya sea evangelista, dice así. Vamos. No se han presentado todavía. Hermano, usted tal día. No puedo evangelizar. Está bien, hermano, yo entraré. Así. Tal vez usted quiere, ¿no? Tal vez usted dice: usted tiene pues su tiempo disponible, ¿no? Entonces estamos convocando, hermanos, hermanas. ¿Qué cosa estamos convocando? Los seminaristas, ¿verdad? Puede ingresar, hermano. Amén. No me dice, está bien, así está bien. Dios por medio de la cizaña nos quiso explicar: un día Dios enviará a sus ángeles de campo, luego agarrará, dice, a la cizaña, a los hijos del malo, dice. ¿Qué quiere decir? Había plantado la mentira. Esa persona va a ser agarrada y llevada al fuego eterno. Pero la buena semilla es la palabra que llegó a las personas y creyeron. Ellos son los trigos. Entonces el ángel llevará ¿a dónde? Al reino. Por eso dice aquí, ¿cómo dice? Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga.
Perdón, el que tiene oído para oír, oiga, dice. Entonces Dios de una u otra manera quiere que nosotros conozcamos este mundo. En el año 2008 recibí la salvación. Después de recibir salvación estaba saliendo de la iglesia. Luego hacía una multitud así como ustedes están aquí, ¿verdad? Así estaba mirando yo. Entonces claramente me di cuenta que todos ellos están entrando al castigo eterno. Así Dios me dio su ojo, ¿no? Para ver, porque yo no veía eso. Pero Él me dio así. Entonces yo dije, entonces ¿yo quién soy entonces? Yo ya había recibido salvación. Soy el único justo, así parecía en la multitud. Pasando el tiempo, el Señor me dio otra palabra. Emilio, anuncia en los palacios de Egipto, en los palacios de Asdod. Y mira, en medio de ella la violencia. Entonces yo mirando el mundo, wow, los demonios estaban destruyendo el mundo. ¿Así puede ver ustedes? No puede ver, ¿sí o no? Pero yo vi así claramente ellos estaban destruyendo este mundo. Y no había otra manera como salvar a esa persona. Por medio del Evangelio. Esa es la sabiduría y la inteligencia. ¿Quién encuentra esto? Dice. ¿Cómo será? Vamos a regresar a Proverbios 3. Proverbios capítulo 3, versículo 13. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Quien obtuvo el Evangelio es bienaventurado. Claro, uno solamente recibe el Evangelio, pero otro recibe el Evangelio más el corazón de Dios recibe así. Usted recuerda ese deudor de 10,000 talentos, ¿verdad? Ese hombre deudor de 10,000 talentos no podía pagar a su amo. Entonces su amo un día lo llamó. Él suplicó. ¿Qué dijo? Tenga paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Entonces su señor mirando ese mentiroso, ¿sí o no? Porque varios años ya esperó. 10,000 talentos es muchísimo dinero. Entonces él mirándolo tuvo compasión de él. Entonces le perdonó toda su deuda. Ya no me debe nada desde hoy día. Ya vive feliz así. Así se fue, muy feliz se fue. Pero de repente cuando iba a su casa en el camino encontró a su deudor. Debía 100 denarios, nada casi. 100 denarios era trabajo de 100 días. 100 denarios. Entonces mirando a su deudor empezó a agarrarle y a exigirle, págame lo que me debe. Entonces el otro también, tanto que le exigió, le golpeó así, págame, ya te he esperado muchos años. Tenga compasión de mí, yo te lo pagaré. Nada. Págame ahora. Finalmente no podía pagar 100 denarios. Le mandó a la cárcel. ¿Cómo debería ser su reacción de este hombre que su amo le perdonó, su acreedor le ha perdonado toda su deuda? Encontrando a este hombre, a su deudor, él debería decir, abrazarlo, ¿verdad? Si hubiera recibido el corazón de su amo. Pero mucho no recibe el corazón, así como este hombre deudor de 10,000 talentos. Por eso vive, perdido vive. Aunque es justo, santo, perfecto, pero vive tranquilamente, vive como este hombre. Sin el corazón de su amo. Si hubiera recibido el corazón de su amo, entonces agarrando a su deudor, mira amigo querido, tú me debes 100 denarios, pero olvídate, ¿verdad? Porque
Porque eso tenía que ser para pagar a su amo, ¿sí o no? Cobrando tenía que ir a dárselo a su amo, pero su amo le perdonó. Él también debería perdonar esa deuda. Así mucha gente vive sin el corazón del Señor. Así nuestro Señor esta mañana nos habló por medio de libro de San Mateo. En San Mateo, ¿cómo sale? 25, versículo 31. Capítulo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Ya un pastor en el campo separa las cabras de las ovejas y pone pura cabra a un lado y pura oveja en otro lado. Entonces es una parábola, es una simbología. La cabra representa todos los que fueron engañados, todos los que creyeron la mentira. Habían creído la mentira que Satanás ya había puesto en sus corazones. Las ovejas son los que recibieron la verdad, son lo justo. Hay izquierda, derecha, hermanos, hermanas. Yo tengo que tener sensibilidad. ¿Quién está en la derecha y quién está en la izquierda? Yo todavía tengo mucha familia, aunque hemos compartido, pero sé que no recibieron todavía la verdad en sus corazones. Tengo que tener sensibilidad. Entonces la izquierda, ¿cómo va a suceder con la izquierda? Con los pecadores, con las cabritas, ¿qué sucederá? Entonces dirá a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Juntamente, ¿a quién habían creído? Juntamente con ellos se irá, con el diablo. Entonces hay día y noche su tormento. No simplemente 1000 años, no simplemente 100 años, o 30, ¿no? Como aquí en Bolivia sentencian, la máxima sentencia, 30 años. Es por los siglos de los siglos, eternamente será encerrado. Pero las ovejas que estaban a la derecha se paró. ¿Qué quiere decir? En este mundo hay justos y pecadores. ¿Quiénes son los justos? ¿Quiénes son las ovejas? Quienes oyendo la voz de Dios habían creído. ¿Qué dice la voz de Dios? Vamos a ver Isaías, libro de Isaías capítulo 40, verso 2. Libro de Isaías capítulo 40, verso 2. En este versículo ustedes pueden poner sus nombres. Verso 2. Dice así: hablad al corazón de Emilio, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Ya, ¿quiénes están en la derecha? Los que reciben la verdad, los que reciben la palabra en sus corazones. Puede creer: Dios ya me perdonó mi pecado. 2 veces me había perdonado toda mi maldad. Entonces con esa seguridad puede vivir. Entonces cuando venga Jesús por segunda vez, todo ojo le va a ver, hasta el más incrédulo. El que decía que no existe Dios, aún él va a ver sus ojos bajando del cielo
con gran poder y gloria, y alrededor todos sus santos ángeles. Y va a apartar los pecadores a su izquierda y los justos a su derecha. A los de su derecha llevará a su reino glorioso, pero a los de su izquierda serán echados al lago de fuego, abajo. Eternamente son dos mundos. Por eso Dios de una u otra manera quiere dar a conocer al mundo, pero el mundo no le interesa. Sigue comiendo, sigue trabajando, sigue esforzando, sigue queriendo tener mucha riqueza así, solamente para su carne quiere. Ese es su mundo. Pastor muchas veces le preguntaba a los jóvenes, ¿qué quieres ser? Ya, yo quiero ser profesional. Ya, ¿qué quieres que sea tu profesión? Yo quiero ser ingeniero petrolero. ¿Por qué quieres ser eso? Porque se gana mucha plata. Pero ¿para qué quiere plata? Para comprar mi casa, mi auto, mi ropa, hacer estudiar a mis hijos. ¿Ya qué más quiere? Solamente mira este mundo y le detalla todo de este mundo, pero nunca sale cómo puedo hacer para entrar a la vida eterna. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo entrar a la vida eterna? ¿Cómo puedo vivir la vida de la fe? Nunca sale de su boca. ¿Por qué? Satanás llenó de otras cosas para que se distraiga. Yo no digo que los jóvenes no salgan profesional, pero número uno debe ser Dios en su vida. Es muy miserable los papás que no dirigen a su hijo hacia la palabra. Muy miserable. ¿Por qué? Primera generación puede recibir la salvación todavía. Por ejemplo, mis hijas están al lado de mí. Ellos ya recibieron ya la salvación. Pero si yo no comparto con ellos el corazón de Dios, mientras son niños, estudiantes, se puede llevar a la iglesia, aunque contra su voluntad. Escuchando la palabra, ellos también tendrán sensibilidad. Ellos cuando sean adultos se recordará la palabra. Ah, yo recibí el evangelio porque mi mamá me llevaba a la iglesia. Entonces mi hijo tiene que recibir también. Así, ¿no? Generación tras generación va recibiendo la gracia del Señor. Pero cuando no hay esto, parece una vida de los que están en la izquierda. Aunque están en la derecha, pero parece una vida que está en la izquierda. Sigamos leyendo. San Mateo capítulo 25. San Mateo capítulo 25, versículo 32 vamos a leer. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. En el principio sucedió que este ángel, revelándose, atrajo también multitud de ángeles. ¿Qué quiere decir? Ellos fueron sentenciados al castigo eterno. Entonces los seres humanos también que no creen la palabra,
que no recibe en su corazón a nuestro Señor Jesucristo, también serán echados a ese lugar. El lugar, lago de fuego. Esto es la segunda muerte. Porque la primera muerte es física. No se preocupe tanto por la muerte física. Porque la muerte física es el desprendimiento entre su espíritu o el aliento de vida que Dios puso de su cuerpo. Pero la segunda muerte es en el lago de fuego. De eso debe preocuparse. Gracias a Dios, hermanos, y nosotros recibimos, ¿no?, esa bendición, esa gracia. Dios por medio de la palabra quiere expresar de una u otra manera cómo la persona puede recibir la bendición y cómo también va a recibir la maldición. La maldición verdadera, hermanos, es entrar al castigo eterno. Pero la bendición verdadera es haber llegado a la derecha, ser oveja, justo, justa. Esa es una bendición muy grande en el corazón de muchos hermanos. No tiene valor el evangelio que recibió. Por eso, cuando quiere hacer algo dentro de la iglesia, pesado, dice así. No se puede, dice. Pero mirando la Biblia dice que es liviano y ligero, dice. Hermano, usted está contra de la palabra. No, ¿cómo? Dice. Tengo mucho peso. Pero hermano, ¿a quién le han cargado? Le digo. Aquí la Biblia dice, fácil mi yugo y ligera mi carga, dice, hermana. Vamos a leer ese versículo. No me recuerdo, San Lucas me parece, 22, vamos a ver. San Lucas 22. De verdad, hermanos, hermanas, nosotros somos bienaventurados, ¿no? Hemos recibido la sabiduría y la inteligencia. ¿Cuánto? Ah, perdón, 11:30 Mateo, ya. A ver, 11:30. Tanto compartir Hebreo 10:10 yo, ¿no? Ya no me recuerdo. Vamos a ver, 11:30 de San Mateo. Vamos a ver cómo es el yugo del Señor. Usted también quiere tener paz, ¿verdad o no? Entonces aquí está el secreto, hermanos. 11 versículo, desde el 29 y, momento, desde el 28 vamos a leer, hasta el 30. Todo leamos juntos. 2, 3. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice. ¿Cómo? Ligera, ¿saben qué es ligera? Liviano, ¿no? Así, ligera, chica, es una mochilita, se va y se va de viaje, ¿verdad? Pero otro lleva una maletota grande, así, ¿no? Así. Ya el Evangelio dice que es fácil y ligera, dice. Pero ¿qué dice otro? Difícil, pastor, dice. ¿Por qué? Hay un motivo. Porque está establecido su corazón con su plan así. Tiene un plan. El pastor Daniel siempre dice a los hermanos: hermana, estudie, sea profesional, pero no se esclavice, dice así. Sea empresaria, dice. Usted maneje su negocio. No se esclavice. ¿Por qué quiere? Ha estudiado muchos años, ¿verdad? El colegio, ¿cuántos son? 12 años, más 5.
y más 2 el doctorado. ¿Cuánto es el doctorado? Imagínense, ¿cuánto? 19 años de estudio, 20, ¿no? Algunos se aplazan, 21, 22 también. Para ser esclavo, hermano. ¿Por qué hace así? Dice el pastor. ¿Usted quiere estudiar así, hermanos? ¿Ah? Haga su propia empresa. No se preocupe. Ay, pero pastor, cuando yo trabajo en un cargo público, cuando me sea abuelito, voy a recoger mi sueldo todavía, dice. No se preocupe de eso. Dios le dará mucha riqueza. Cuando usted decide, yo no voy a ser esclavo, voy a tener mi propia empresa, así. El arquitecto, ¿qué tiene que hacer? Su oficina, ¿no? Personal, construcciones. Aquí tenemos, hermano, ¿cómo se llama? ¿Ah? Anthony, ¿no? Ahí, ¿no? Constructora Anthony, ¿no? ¿Sí o no? Y su trabajador trabaja, ¿no? Y él viene aquí a la iglesia, ¿qué falta aquí? Falta construir esto. Sí, pastor, dice, ¿no? Vamos a construir esto. Así tiene que ser, ¿sí o no? Pero lamentablemente, ¿qué pasó con ese estudiante? Claro, yo no digo, no está bien, meta por un tiempo, ¿no? Para adquirir, ¿no? Que dice confianza, ¿no? Cuando sale profesional tiene miedo, ¿verdad? Para eso tienen que ir a una empresa, ¿no? Luego salir de ahí. ¿Y cuál es el problema? Muchos estudian, están en la iglesia, estudian, logran su profesión, entra, te vas, como dicen en inglés, goodbye, dice, ¿no? Goodbye, good new mission. Así, se desaparece, pudiendo con su profesión, con más alegría, ¿verdad? Que Dios me permitió salir profesional, me voy a la iglesia. Pero al revés, no tengo tiempo, me quita mi tiempo. Al revés sale. Ese es un problema grande ahora también dentro de la iglesia con los jóvenes. Logrando su profesión un poquito, no adquiriendo experiencia y desafía, por Dios, ¿sí o no? ¿Cómo Dios no le va a dar? El otro día vinieron aquí, ¿no? Había uno que contratamos nosotros, me dice, vio que yo estaba trabajando en electricidad. ¿Tiene tu cartón? Me dijo. Yo tengo, le dije. Ya, rápido, mañana te viene, me dice, imagínense. Yo le hablé, Álvaro, hay un buen trabajo, le dije así. ¿Tiene tu cartón? Ahí anda, le dije. No sé cómo habrá quedado. Hace una grande empresa quería, ¿no? Un técnico titulado quería. Yo no tengo harto trabajo aquí, le dije. No he acabado todavía. Así es. De verdad, mucho nuestro corazón Satanás agarra y engaña. ¿Cómo engañan? Por medio del pensamiento. No es malo, o es malo lo que pone él. Claro, es malo en el sentido espiritual, pero mirando así humanamente no es malo. ¿Cómo dice? Con grandes señales, dice. Imagínense, esas señales será como fracasado, así. No, triunfó más bien. Así Satanás le engaña, triunfa más bien. Le da mucho trabajo, le da. ¿Para qué? Como Faraón, ¿verdad? Cuando los israelitas querían salir, ¿no? Para presentar y adorar en un altar el nombre de Jehová. Quería presentar sacrificio también. Pero Faraón, ¿qué le dijo? Están ociosos. Ya no le den pasto. Ellos que consiga, dice, ¿no? Por eso quiere ir a adorar al Señor. A su Señor, ¿no? Así le dio más trabajo, le da. Ese es Satanás. Más trabajo le da para no
venir, oír la voz de Dios, recibir fuerza para el Evangelio. Así vive. Muchos jóvenes que veía, yo no veo ya. ¿Por qué no veo? Claro, hay nuevos jóvenes ahora, ¿no? Desde adolescentes, se forma, así va, pero se pierde luego. ¿Por qué razón? Satanás ya engañó, pero ellos no saben eso. Ellos piensan, estoy viviendo bien, estoy triunfando bien, dice. Pero ese es el engaño de diablo. Satanás no engaña con cosa mala, con cosas buenas, grandes señales y prodigio, dice, pero mentiroso, dice. Entonces, ¿qué es la verdad? La palabra de Dios. Entonces, ¿qué quieren los jóvenes y los hermanos, hermanas? ¿Qué quiere? Mientras en este mundo quiere triunfar, ¿sí o no? Pero ¿cómo debe triunfar? Hemos leído, ¿no? Proverbio, ¿qué dice? Su paga, ¿cómo será? Mejor que todas las cosas que ha deseado su corazón, dice. ¿Qué desearon ustedes aquí en la tierra? Ser millonarios, ¿sí o no? Pero mejor, dice, será su paga. Pero no se ve, hermanos, ¿verdad? No podemos ver nada. Muchas veces como Abraham, ¿no? No vio, dice, pero de lejos lo estaba viendo, dice, ¿no? Su familia de Abraham mantenía ese tesoro, el Evangelio. Abraham tuvo un hijo, Isaac. Isaac transmitió el Evangelio a Esaú y Jacob. Jacob, agarrando ese tesoro, transmitió a sus hijos, 12 hijos. Así Abraham lo vio de lejos y luego fueron reyes, fueron riquísimos. Aunque Abraham, claro, lo recibió también Abraham, no tenía riqueza, o era pobre Abraham. ¿Era pobre o rico Abraham? Era rico también. Secreto de la riqueza de Abraham es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendijo porque le dijo, sal de tu parentela. Entonces él saliendo no sabía a dónde va a ir, pero salió porque Dios le dijo, sal. Saliendo él no sabe dónde va a ir. Así se fue. Por oír la voz de Dios se salió de su casa. Y así pasó como forastero por muchos lugares. Pero en el camino Dios le bendijo en gran manera. Luego le dio la promesa de que él entraría a la tierra de Canaán. Así Abraham siguió la voluntad de Dios. Espero, hermanos, hermanas, también que nosotros a través del libro de San Mateo, ¿no?, podemos tener en nuestro corazón. De verdad, mucha gente ya murieron. Mucha gente muere cada día también. Entonces, sin el Evangelio, ¿por qué causa? Por lo menos debe oír, ¿no? Porque lo justo también está, ¿no? Ocupadísimo están. ¿Verdad? Muy ocupado, ¿no? No tiene tiempo para el Evangelio. Hermano, cambia esa forma de vivir, de sentir por el Evangelio. Cambiamos. Tiene que manejar su propio tiempo ustedes. Cuando Dios llama, tiene que venir. Cerrando, ¿no?, su oficina ahí. Es fácil, ¿sí o no? Pero cuando usted está con un jefe, usted entra como, ¿cómo se llama la empresa de electricidad aquí? De La Paz. Entra ya, no puede salir. No puede ir campamento, mucho menos. No puede, ¿sí o no? Ahí se encierra. Pero hay otra manera también de servir. Ustedes tienen que descubrir eso, ¿verdad? Ya, esta mañana hasta aquí yo quería compartir. Vamos a leer y vamos a terminar. Leamos el libro de San Mateo, capítulo 25, versículo del 31 al 41. Pero vamos a dejar una parte porque es otra explicación, ¿verdad?
25, versículo 31 al 34, luego saltamos al 41. Dice así: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno para el diablo y sus ángeles. Esta mañana así queríamos compartir, ¿no?, con ustedes, hermanos. Espero que Dios le dé la sabiduría también, ¿no?, para recibir esta palabra. Entonces vamos a orar para terminar. Oremos. Padre eterno, muchas gracias le damos por permitirnos esta mañana estar juntos. Y también el pastor Andrés ya está llegando este viernes, Padre. Dele su gracia, su bendición y su misericordia, Padre, pueda llegar con bien aquí a Bolivia y así avanzar juntamente, Señor, con los ministros y también el pastor. Padre, le agradecemos por habernos dado esa gracia en este tiempo de recibir la guía de tu iglesia. De verdad, sin tu guía, Señor, ¿cómo sería nuestra vida? Viviríamos para nosotros mismos. Sin tu iglesia, Señor, ¿cómo podríamos encontrar la sabiduría? Padre, por eso tenemos mucho agradecimiento. Padre, siempre jale nuestra vida hacia tu voluntad, hacia tu propósito. Padre, ayúdenos a anunciar el Evangelio, ya sea en nuestro trabajo, en nuestra universidad, en nuestro colegio, en nuestra oficina, Padre. Tenga misericordia de este mundo perdido, que puedan oír una vez el Evangelio, Padre, por favor. Así denos también a nosotros la certeza, la sensibilidad, Padre, para anunciar antes y fuera de tiempo, Padre, por favor. Así le agradecemos permitirnos reunirnos, poder recibir tu corazón, Padre. Así te agradecemos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos, hermanas.